Avisan cuando ya va a comenzar ya. Ya, ya. Ok, ok. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias por este momento, Señor, que nos permites compartir, Señor, con Candy, con Jesse, con el esposo de Candy. Te pido que seas tú bendiciendo, Señor, sus vidas, que seas tú, Señor, dirigiendo, Dios, lo que Él va a hablar en esta tarde. Te pido que tomes control, Señor, de cada palabra que va a salir de su boca y que por favor todo lo que vayamos a hacer, Señor, sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Que cada palabra quede grabada, Señor, en nuestros corazones. Que podamos, Señor, escuchar atentamente, Señor, y ser hacedores de ella. Gracias por esta enseñanza, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, gracias. Ok, entonces, como les había dicho, vamos a estudiar el capítulo 5 de Romanos. Pero antes de llegar al capítulo 5 de Romanos, quiero como hacer una pequeña como resumen del capítulo 1 hasta el 4 de Romanos para poder entender mejor lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos, ¿no? Y en el principio de este libro de Romanos, lo que el Espíritu Santo nos muestra por medio de Pablo es que todo ser humano necesita al Señor Jesús. No importa si es judío, no importa si es gentil, porque así es que el Espíritu Santo divide a la humanidad. Gentil no es judío. Los judíos fue el pueblo que Dios sacó de Egipto y le entregó la ley, pero sabemos que no era para que la cumplieran, sino para demostrar el pecado del hombre. Más sin embargo, el pueblo judío decidió tomar la ley y decidió buscar una justicia cumpliendo la ley. Pensaban que si la cumplían, que era algo imposible, porque la ley es perfecta y el ser humano tiene el problema, esa herencia de Adán. El ser humano tiene un problema que es el pecado, y el pecado es todo que va en contra de Dios. El pecado es totalmente lo antagónico a Dios. O sea que lo que está en el ser humano es siempre, el ser humano nace enemigo de Dios, y ese ser humano quiere cumplir la ley divina, que es perfecta. Entonces, aunque sea judío o aunque sea gentil, todo ser humano necesita a Dios. Los gentiles con la ley es imposible que la cumplan, los judíos, y los gentiles pura idolatría. No tenía relación con Dios, absolutamente era pura idolatría. La palabra también nos dice en esos capítulos del 1 al 4 que quien redime o quien rescata al hombre de ese estado en que se encuentra de total muerte espiritual, el único que lo puede rescatar, redimir, es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos muestra que no existe ningún método, ninguna religión que es algún método creado por el hombre para acercarse a Dios. No existe filosofía alguna, sino el Señor Jesucristo es el único con el poder para redimir. Redimir es rescatar al hombre de ese estado en que se encuentra espiritualmente muerto. Y lo que voy a decir ahorita es muy importante, voy a decirlo varias veces despacio. La única forma de que el hombre en general pueda tener una relación una vez más con Dios es basado en dos verdades. Una vez más, la única manera que el hombre pueda tener una relación íntima, una amistad con Dios es basado en dos verdades. La primera es basado en la fidelidad del Señor Jesús a Dios, o sea, la obediencia del Señor Jesús a Dios. Muy importante. La primera es la fidelidad que tiene el Señor Jesucristo hacia Dios, la obediencia del Señor Jesucristo hacia Dios. Y la segunda es que el hombre deposite toda su confianza en el Señor Jesús, quien es el único fiel y el único que obedece a Dios. Voy a repetirlo otra vez. Y esto lo digo porque comenzamos a quitar nuestros ojos de nosotros mismos. En otras palabras, que uno muchas veces piensa que depende de mi fidelidad, depende de mi
cumplimiento, depende de mi obediencia, que yo dependo de eso para yo poder tener una relación íntima con Dios. Pero en estos capítulos del 1 al 4, el Espíritu Santo nos muestra, no, si usted pone los ojos en usted mismo y piensa que usted va a ser obediente y que bajo su obediencia es que va a poder tener una relación con Dios, usted va a ser aceptado por Dios, dice la Biblia, ningún ser humano es justo ante Dios por la ley, porque la ley lo que trae es ira. ¿Por qué? Porque ese hombre que estamos hablando, que tiene ese problema íntimo de nacimiento que se llama pecado, todo lo contrario a Dios, es imposible que cumpla con lo que Dios requiere. Es imposible. En este caso, voy a repetir las dos verdades, es que exista alguien que sea totalmente obediente a Dios, que sea totalmente fiel a Dios. Ese alguien se llama Jesucristo. Y ahora vengo yo y deposito toda mi confianza en la obediencia y en la fidelidad de ese Señor, del Señor Jesucristo hacia Dios. Y eso es lo importante. Quito los ojos de mí, los deposito todos en Él. En la obediencia y la fidelidad de Jesucristo que tiene a Dios. Entonces, cuando yo deposito mi fe en Él, imagínense, Él nunca le falla a Dios. Él siempre es fiel a Dios. Él siempre obedece a Dios. Y yo deposito mi fe en Él. Y entonces Dios me acepta a mí. Porque ese es el testimonio del Padre hacia el Hijo. El testimonio que da Dios de su Hijo. Y por eso es que en los capítulos del 1 al 4, la palabra de Dios nos muestra que solamente por fe, la fe o la confianza depositada en el Señor Jesucristo. No mi confianza en cumplir ciertas reglas y pienso que yo voy a ser aceptado por Dios. Porque mi naturaleza, cuando yo nazco en este mundo, es contraria, completamente antagónica, completamente, estoy muerto espiritualmente, no existe nada que pueda hacer yo para que haya una reconciliación con el Dios perfecto y puro. No, es imposible, es imposible. Tiene que ocurrir algo. Cuando yo deposito mi fe en ese que es Jesucristo, claro que vamos a ver más adelante, algo más profundo ocurre, ¿no? No solamente deposito mi confianza en la obediencia de Cristo Jesús, sino que cuando yo ejercito mi libre albedrío y lo pongo en Cristo Jesús, mi fe, entonces algo va a ocurrir en mi naturaleza. Yo soy transformado, mejor dicho, la naturaleza del hombre viejo es crucificada con Cristo Jesús y es enterrada con Cristo Jesús y muere. Pero con Cristo Jesús, Él es resucitado y yo resucito con Él como una nueva creación. Ya no tengo nada que ver con ese hombre Adán, porque lo que nace con Cristo Jesús tiene la naturaleza divina de Dios. Ya no tiene nada que ver con Adán y nace una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva vida, se llama el nuevo Adán. Totalmente diferente. No tiene nada de relación con el problema del pecado, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Solamente el que muere es justificado del pecado. Entonces, en este caso, ese hombre, esa naturaleza pecadora, sí murió con Cristo Jesús. Vamos más adelante, vamos a ver lo maravilloso de esta obra en la cruz. Pero bueno, entonces, una vez más, la única manera, nos explica Romanos, estamos un breve sumario, se dice, del capítulo 1 a 4 de Romanos. Todo esto que estamos hablando lo dice la palabra allí. Entonces, la única manera de que el hombre puede establecer una relación íntima con Dios es en la fidelidad del Señor Jesucristo, en la obra de obediencia del Señor Jesucristo, y que yo vengo y deposito mi fe en Él, quien es obediente. Yo no tengo nada que ver allí, deposito mi confianza en Él. Bueno, la palabra de Dios también nos muestra que trae un ejemplo. El ejemplo que trae es de este tipo de fe que estamos hablando ahorita. El ejemplo es Abraham, un hombre que cuando él estaba vivo no existía ni siquiera el concepto de ley. No conocía de eso. Pero él sí hizo algo. Él le oyó a Dios y él le creyó a Dios. Creyó que Dios lo que decía era verdad y que
y que Dios iba a cumplir con su promesa. Sí. ¿Quiere decir algo, Jessica? Ok. Bueno, entonces, Abraham es el ejemplo de ese tipo de fe para poder nosotros establecer esa relación. Él le creyó a Dios y Dios le cumplió con esa promesa y de esa simiente de él vino la simiente que es Cristo. Entonces, ese es el ejemplo que da la palabra de Dios de cómo un hombre es declarado justo ante Dios. Recordemos el problema de pecado, ¿no? El pecado lo que hace es que el hombre nace condenado. El hombre nace separado de Dios. Y en Cristo Jesús, cuando depositamos la fe en Él, nuestra confianza en Él, somos declarados justos. Quiere decir como si nunca hubiéramos pecado. Recordemos, cuando el hombre viejo muere y nace una nueva creación, ese hombre nuevo no tiene nada que ver con el pecado de Adán. Todo fue consumido en la cruz del Calvario. Ese hombre de pecado murió, dejó de existir. Y el que nace de nuevo con Cristo Jesús es una creación nueva, dice la Biblia. Todas las cosas viejas pasaron. Esta es una nueva creación que tiene la naturaleza divina de Dios, que no tiene nada que ver con Dios. Y ese hombre sí es reconciliado con Dios. Ese hombre es declarado hijo de Dios. Tiene la naturaleza divina de Dios. Entonces, en ese caso, no, la situación del pecado para ese hombre nuevo está totalmente resuelta. Ya no hay esa enemistad. Ya se acabó esa enemistad que existía. Se rompió porque este nuevo hombre, esta nueva creación, es hijo de Dios. Por naturaleza. Hay amistad. Ok. Bueno, entonces, y en ese caso, ya el que nace, la persona que nace de nuevo, que ha depositado toda su fe en la obra perfecta de Cristo Jesús, la identidad de ese hombre o esa persona es Cristo. Acuérdense, la identidad ahora es Él. Bueno, entonces en el capítulo 4, ya vamos a llegar a lo que vamos a hablar en el capítulo 5. El capítulo 4 se concentra en lo que es la justificación por fe. El ejemplo que da es Abraham. Abraham nunca pudo decir o gloriarse porque cumplió, porque él obedeció, porque él era un hombre fiel. Nunca. La Biblia comienza con ese versículo. Si Abraham tiene de qué gloriarse, no se gloriará con los hombres, pero con Dios no. Porque Abraham solamente depositó toda su confianza en el fiel. El fiel es Dios, el fiel es Jesucristo. Mi fidelidad no cuenta aquí porque yo en realidad no soy fiel. Porque nadie le es fiel a Dios cuando hablamos del hombre que es caído. Y aún de naciendo de nuevo, sigue esa fe en Cristo, en su obra perfecta, no en mí. Porque el justo, el que es declarado sin pecado, vive por la fe. El justo no vive porque cumple. El justo no vive porque obedece, porque es fiel. Eso le enseña la religión. Pero la palabra de Dios nos muestra aquí que el justo vive por la fe depositada en la obra perfecta. Lo que quiero es como colocar énfasis en quitar nuestros ojos en nosotros y depositarlos en el que es fiel. Dios quiere que aprendamos a hacer eso. No pongamos nuestros ojos en nosotros mismos. Ese es el error más grande. Pongamos los ojos en el fiel, en el obediente, que es Jesucristo. Él nunca le falla a Dios. Bueno, entonces, entramos ahora sí en el capítulo 5. Hoy vamos a hablar solamente de 2 versículos. El versículo 1 y el versículo 2. Nada más, porque es bastante información. Entonces, voy a leerlo o alguna de ustedes quiere leerlo. Jessica, ¿quieres leerlo tú? ¿Cuál, Jorge? Capítulo 5 de Romanos, versículos 1 y versículo 2. Ya, dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos juntos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros.
Déjalo Debido a allí. nuestra... Ah, sorry. Ahí nomás, porque hay bastante información, hay mucha información. Vale. Y voy a leerlo en el libro, esta es la Biblia a Reina Valera. Dice lo mismo, sino que voy a leerlo de esta manera. Dice la Biblia, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, vamos a quebrantar este versículo porque hay mucha información. Recordemos cuando dice justificados. Cuando la palabra justificados quiere decir que hemos ante Dios, nosotros somos declarados como si nunca hubiésemos pecado. Vean la importancia de la obra de Cristo. Ante Dios, todo aquel que ha depositado toda su confianza en la obediencia y en la fidelidad de Cristo Jesús, ha sido declarado como si nunca hubiera pecado. Y esto es algo legal, claro que sí. Porque recordemos algo. Quiero que la palabra de Dios nos lo va a decir más claro. Si vamos al versículo anterior, capítulo 4, versículo 25. Vea lo que dice la palabra de Dios. 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjese la importancia de esto. Recordemos algo. El pecado es algo, una realidad universal. Nadie lo puede negar. Todo ser humano nace enemigo de Dios. Ocurrió algo, había antes una relación íntima con el hombre y Dios en el jardín de Edén. Pero cuando entra el pecado, ocurrió una ruptura. Como cuando alguien pelea a un esposo, una esposa o amistades, familias, cuando hay una ruptura, o sea, se pierde primero que todo la paz. Se pierde la unión. Se pierde, hay una desconexión. En ese caso ocurrió eso con Dios y el hombre. Hubo una ruptura. La unión que había se rompió. Y el hombre es declarado pecador y condenado. Pero en la obra perfecta de Cristo Jesús, Dios, quien es santo y puro y perfecto, Dios es perfecto, acordémonos. Y el pecado lo que hace es que asalta la perfección y santidad de Dios. Recordemos esto, Dios es santo. Dice la Biblia que en Él no hay ninguna tinieblas. Imagínense eso. Alguien perfecto, santo, y ahorita coloque el pecado al lado de Él. Es como colocar blanco y negro, como colocar aceite y agua. No existe nada en común. La reacción natural de Dios con el pecado es ¿qué? Ira. La Biblia lo dice. Tal es el punto que Dios va a juzgar. Tiene que juzgar el pecado. Tiene que juzgar el pecado porque Dios y el pecado no tienen nada en común. Entonces, ¿qué hace Dios? Algo tiene que suceder para que Dios pueda una vez más reconciliarse con el hombre, pueda haber otra vez esa paz, pueda haber esa unión, esa conexión. Porque ahorita el hombre que es justificado, que es justo, tiene conexión. El hombre viejo, el hombre de Adán, no hay conexión, no hay reconciliación, no hay paz con Dios. Lo que hay es enemistad. El hombre, la Biblia dice en este capítulo 5, lo declara como enemigo de Dios. Todo ser humano que no haya sido todavía, no haya depositado todavía su confianza en la obra de Cristo Jesús, es un enemigo de Dios. Y está sujeto a la ira de Dios. Porque la ira de Dios viene. Y viene a juzgar el pecado. En el caso del pecador. Entonces, ¿qué pasa?
Dios, para que haya esa reconciliación, la ira de Dios, Dios es justo y santo. Él tiene que consumarse esa ira de Dios en alguien. ¿Sabe qué hace el Señor Jesucristo? Versículo 25, capítulo 4. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Oiga eso. Jorge Rodríguez tiene que recibir el pago de sus transgresiones. Dios es justo. Dios no puede pasar por alto eso. Él no lo puede hacer. Entonces, Dios entrega a alguien más para que esa ira de Él caiga sobre ese alguien más y yo sea rescatado a mi naturaleza pecadora y sea presentado ante Dios justo. Porque la Biblia dice en capítulo 5:1, justificados. No que será justificado en el futuro. Es un hecho. Porque el Señor Jesucristo, ¿sabe qué hizo? Él no fue que desvió la ira de Dios. Dijo, ok, vamos a hacer una cosa. Dios, usted como es Dios santo y justo, para que usted esté satisfecho, su ira tiene que caer. Caer hasta que Dios, el Dios santo y perfecto, diga, estoy satisfecho. Se pagó la paga de pecados. Se pagó completamente el castigo que se merece el pecado. Imagínense eso. Un Dios santo y perfecto. Él no acepta nada sino perfección. Y su ira para declarar a alguien justo, tiene que haber un pago, tiene que haberse pagado 100%. El Señor Jesucristo dice, como leemos ahorita, capítulo 4, 25, Él fue entregado por este propósito. Usted va a recibir. Él absorbió. Oiga lo que dice, Él no desvió. Él cogió y dijo, yo voy a pagarle al Dios perfecto. Voy a pagar hasta satisfacerlo a Él completamente la paga del pecado, la sentencia del pecado, la condenación del pecado. Repito esto, perdónenme si digo lo mismo. Para poder declarar a Jorge Rodríguez o cualquier ser humano justo, tiene que haber un pago 100%. Ese Dios santo tiene que haber sido satisfecho hasta lo máximo. Él no acepta 90%, 95%, 98%, no. 100%. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Él absorbe la ira de Dios, porque Dios tiene que juzgar el pecado, sentenciarlo, y la absorbe el 100% hasta que Dios dice, estoy satisfecho. Quiero mostrarles un versículo, vamos a Romanos 3, 23. Y este 3:23, 3:25, perdón. 3:25 dice exactamente lo que acabo de decir. ¿Quieres leerlo tú, Jesse? ¿Cómo es tu nombre otra vez? Ladies. Gladys. Ladies. Sí, Gladys, ¿lo señor. lees, por favor? Sí, 3. claro. 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mira eso. Está hablando del Señor Jesucristo y propiciación significa exactamente lo que acabamos de decir. Que la ira de Dios va a caer. Alguien va a absorber la ira de Dios. Él es la propiciación. Él va a tomar el lugar del hombre pecador, aunque él nunca pecó, pero él toma el lugar y la sentencia de la paga del pecado le cae a él. Él es la propiciación. Él apacigua. Vean lo que dice la definición de propiciación, es que apacigua la ira de Dios. No es que Dios tenga ira con el hombre, no. Sino que Dios y el pecado no tienen nada en común. Y como Él es santo y puro y justo, tiene que haber un pago por el pecado. Y la paga del pecado es muerte.
La sentencia del pecado es muerte. Y viene Dios y su ira y su sentencia cae sobre el propiciatorio que es el Señor Jesucristo. Una vez más, no es que, no es que el Señor Jesucristo desvió la ira de Dios y cayó allá. No, Él la absorbió, Él la tomó. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo probó la muerte por nosotros en hebreo. Cuando dice que probó la muerte por nosotros, es que Él fue al infierno, dice la palabra de Dios, allá, como un pecador común. Y allá Él o sea, estamos hablando de que el Señor, el Dios, cuando hablamos de la relación entre Dios y Jesucristo y Él tomando el lugar nuestro, es Dios como Padre no escatimó un momento su ira. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo se volvió pecado, aunque no era pecador, acuérdense. Y toda esa ira de Dios cae sobre Él. Y solamente cuando Dios santo y puro dice, estoy satisfecho, es que el Señor Jesucristo resucita otra vez. ¿Ya? Entonces quiero que una vez más colocamos los ojos en Él, el obediente, el fiel. Él es el obediente, Él es el fiel. Quitemos los ojos de nosotros, de mi fidelidad y mi obediencia. Muy importante, porque eso es lo único que hace que el hombre aprenda a recibir la gracia de Dios. No, la gracia para mí fue gratis, pero la gracia le costó a Dios volverse hombre. Después de humillarse como hombre, se humilló como un criminal en la cruz, un pecador, y después de eso fue al infierno. A él le costó todo. A mí me costó simplemente creerle. Así que la gracia no es gratis. La gracia es gratis para mí, porque yo deposito mi confianza en Él, en el que es obediente y fiel, no en mí. Ese tipo de fe es lo que place a Dios. Lo que mueve a Dios es mi fe depositada en la obra perfecta de su Hijo. A Dios no lo mueve nada más. La persona puede tratar de ser muy obediente, muy fiel, no que no lo debe ser, pero ese es otro tema. Cuando uno nace de nuevo, la naturaleza de uno cambia. Esa es la parte de la maravilla de esta obra en la cruz del Calvario. Estamos viendo solamente un lado, ¿no? Lo que le pasó a él. Pero cuando yo deposito mi fe en él, el cambio mío es radical. Alguien muere y alguien nuevo nace. Ya con el deseo de placer a su padre. No tiene que decirle a alguien no robe. Cuando él roba algo, le molesta, sabe feo eso. Porque mi naturaleza, hoy yo no soy así. No por cumplir leyes, simplemente porque yo no soy así. Pero el punto aquí más importante es, estamos solamente en una partecita de este versículo. Justificados. Somos ante Dios sin pecado. Como si nunca hubiéramos pecado, porque alguien tomó mi lugar, nuestro lugar. Y la ira de Dios cayó sobre ese ser, se llama Jesucristo, para mis transgresiones. Volvemos una vez más. Vamos a ir despacio, lo que quiero, porque es que queremos es como llegar al punto de que no vamos a poner los ojos en nosotros, sino en Él. Una vez más, capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, por mis transgresiones. Él fue entregado y Él cumplió la sentencia. Y resucitado para mi justificación. Resucité juntamente con Él. No como un pecador, no como descendiente de Adán. El hombre de pecado fue enterrado con Cristo Jesús y murió. Justificado. Hoy este nuevo ser que nació, que resucitó con Cristo Jesús, es una nueva creación. Es participante de la naturaleza divina de Dios. Es hijo de Dios. La simiente de Dios está en él. Juan está en primera de Juan, capítulo 4. Esa simiente no puede pecar. Es hijo de Dios por naturaleza. Es 100% justo. El problema de Adán y del pecado fue resuelto una vez para siempre en la vida de ese ser humano. Nunca más. No hay conciencia de pecado. No existe. El problema nuestro es que nosotros seguimos aquí en la mente
pensando que somos descendientes de Adán, el que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo no tiene nada que ver con Adán. El que no ha nacido, no ha nacido de nuevo, el que no ha depositado, el que no ha recibido la abundancia de la gracia de Dios, que es Cristo Jesús, sí es descendiente de Adán, sí es pecador por naturaleza, pero el que es nacido de nuevo es justo. Ahorita sí volvamos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por lo que acabamos de hablar en capítulo 4. ¿Qué versículo, Jorge? No escuché, qué pena. Sí, tranquila, Romanos 5, ahora sí, Romanos 5, capítulo 1. Todavía. ¿Perdón? Sí. No, solo digo que sí, todavía estamos ahí. Yo pensé que había hecho otro. Gracias. Me he demorado un poquito porque hay mucha información y es importante que hagamos despacio. Si ustedes tienen preguntas, yo paro y la respondemos, ¿ok? Si alguien tiene una pregunta en este momento. No, súper, solo que yo pensé que había hecho otro versículo para explicar ese mismo, por eso yo dije, Sí. ¿cuál versículo? No, Ok. súper, gracias. Sí. Justificados, pues, justificados por lo que ya aprendimos en el capítulo 4, ¿cierto? Por la fe. No por mis obras, sino por lo que hizo Él. Tenemos paz para con Dios. Primer resultado, oiga eso. Primer resultado de esa obra perfecta. El hombre, cuando entra el pecado lo que produjo fue una ruptura entre Dios y el hombre. Una desconexión. Y ahora hay una conexión. Ya no hay ruptura. Y lo que produce es paz. Paz para con Dios. Imagínense. Fíjense el contraste, ¿no? El contraste. El hombre, Adán, primer Adán, enemigo de Dios. No hay conexión, no hay unión y no hay paz. El ser humano sin Cristo Jesús no tiene paz. Usted puede tener la mejor casa, puede ser famoso, puede tener dinero, puede tener lo que sea, y siempre dentro hay algo, especialmente con Dios. Cuando tiene que ver con Dios, ese ser humano es enemigo. No existe paz con Dios. Pero mire el contraste. Ahora este nuevo ser tiene paz. Por primera vez, el resultado de ser justificado es no hay más, no hay más ruptura. Ahora hay una conexión íntima con el Dios Todopoderoso. Eso es maravilloso. Y quiero decir algo aquí. Muchas veces nosotros, aún como nacidos de nuevo, cristianos, muchas veces la persona dice, yo no tengo paz con Dios. El problema no es que, porque la gente dice, bueno, lo que pasa es que el pecado mío me ha separado de Dios. O muchas veces el pasado, lo que hice mal, todos los daños que hice, pongamos en el caso personal, en lo que estaba envuelto yo, hubieron muchas cosas que pasaron con personas. Y yo entonces pierdo mi paz por todo lo que sucedió. El problema es que hay alguien más que me anda metiendo cosas en mi oído y yo le escucho y el plan de ese ser es robarme mi paz con Dios. Se llama el enemigo, Satanás. Es lo que hace siempre es acusar. Usted hizo esto, usted hizo lo otro, usted, lo que sea, siempre está acusando y recordando el pasado o aún el presente, si he fallado. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es volver a decir, y con mi paz está basada en la obra perfecta de mi Señor Jesús. Él tomó el lugar de mis transgresiones. Allí se cumplió la sentencia de mis transgresiones, una vez y para siempre. Y yo nací de nuevo, yo no soy ese. Tenemos que aprender a dejar el pasado donde tiene que estar enterrado. Yo no soy el hombre de hace 20 y pico de años. Ese ser no existe. Y si alguien viene y me dice, Jorge, ¿se acuerda lo que usted hizo en tal año, en tal lugar? Y alguien me dirá, pero usted no siente nada de pesar por todo lo que usted hizo malo. La respuesta, la verdad, es, no, señor. Yo no siento. Yo estoy en paz con mi Padre porque es que alguien tomó el lugar mío.
y alguien pagó la sentencia mía. Yo ante Dios estoy a paz y salvo. Eso es el viejo hombre. Ahora todas las cosas son nuevas, hechas nuevas. Todo. Pero yo tengo que creerlo, yo tengo que leer y creérmelo, porque es la verdad, ¿no? Pero si yo le escucho al enemigo, él quiere robar nuestra paz. Y mi paz está basada solamente en la obra perfecta de mi Señor Jesús. Él sí sufrió por mí. Él recibió la ira de Dios hasta el punto de que Dios perfecto, justo, el juez, dijo, estoy satisfecho. Y si Jorge Rodríguez deposita la fe, su confianza en esa obra, usted es declarado justo, satisfecho. No me hable del pasado, no me hable de lo que hizo. Eso está pagado, está totalmente, 100% se pagó. Yo tengo que aceptarlo por fe. Y entonces cuando lo acepto por fe, inmediatamente toda división, toda enemistad, toda desconexión se va. Porque estoy confiando en esa obra perfecta. Estoy confiando en lo que hizo Él. Eso es lo que mueve a Dios. No que yo me preocupe por ser perfecto y yo me preocupe por nunca fallar. No, porque entonces quito los ojos de Él y los pongo en mí. Y le digo, veas, Dios, es una cosa muy bonita lo que me dices, qué pesar que sufrió Cristo tanto, pero yo voy a mantenerme fiel. Yo voy a ser el obediente. Voy a demostrárselo. Eso se llama orgullo. Eso se llama no le creo a usted lo que ha hecho Cristo Jesús. Eso es un insulto, en otras palabras. Pero el primer resultado aquí es justificados, pues ya ha pasado por fe, por la fe, no por las obras. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por nadie más. Y esa paz que hablamos nosotros no es que es una paz que es constante. Ahora tengo relación con mi Padre. Y cuando le fallo, ¿qué pasa? Esa hora perfecta cubre eso. Estoy hablando de que voy a vivir una vida de pecado. No, Señor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la verdad que vio la obra de mi Rey, de mi Señor Jesucristo. Es tan maravillosa. Es más poderoso de lo que hizo Adán. Vea, Adán, cuando falló, creó este caos. Entró el pecado y donde está el pecado hay muerte. Todo el mundo es afectado. Pero la obra del Señor Jesucristo no fue que hizo un balance, o el pecado y viene Cristo hizo un balance. No, la obra del Señor Jesucristo sobrepasó, dice la Biblia en Romanos 5. La gracia de Cristo, de Dios, es tan inmensa que el pecado abundó y la gracia abundó más. No así, sino así. La obra de Cristo Jesús es mucho más poderosa que lo que hizo Adán. Dice la palabra de Dios que Cristo vino aquí a deshacer las obras del enemigo. Parte de lo que hizo, que deshizo los resultados, las consecuencias de lo que hizo Adán. Adán y Cristo Jesús no son iguales. No importa el pecado, no importa hasta dónde haya llegado el pecado del hombre, eso no importa. No importa si mató a 6 millones o a 10 o a 100, no importa. La gracia de Dios sobrepasa el pecado del hombre o los resultados de lo que hizo Adán, la obra de Adán. La obra de Cristo es mucho más poderosa. Entonces, ¿por qué yo voy a vivir como cuando le falló a Dios o condenado o con conciencia de pecado siempre, como si la obra de Adán fuera mucho más poderosa de la obra de Cristo Jesús? Claro que hay que profundizarse, ¿no? Lo que acabé de decir hace unos minutos es que es más profundo de allí. Él no solamente vino y me murió por mis pecados y ahorita Dios me cara justo, no, es que hubo algo más, es que ese hombre pecador recibió su sentencia junto con Cristo Jesús y fue enterrado y murió. Y ahora resucitó juntamente con Cristo Jesús, pues fue entregado por mis transgresiones y fue resucitado para mi justificación. Nació una nueva creación. No tiene relación con Adán, no tiene relación con pecado. Ese hombre es 100% justo. No tiene nada que ver con el pecado.
Yo tengo que aprender a verme como me ve Dios. Y eso, si yo quiero glorificar a Dios, tengo que honrar a Dios creyendo lo que dice de mí. Mucha gente se equivoca. Voy a glorificar a Dios, vamos, dando. O voy a glorificar a Dios haciendo. Pero cuando llegamos a un punto de esto, ¿usted qué es? ¿Usted es justo? No, yo quiero ser justo. Yo soy un pecador. ¿Cómo así? ¿Cómo que usted nació de nuevo? Sí. ¿Y es justo? ¿Santo? ¿Puro? No, yo no. Entonces, es por eso la importancia de este tema. Este tema para mí ha sido no para mí, es el tema primordial del Evangelio. Estas son las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas. Que nosotros ahora tenemos paz con nuestro Padre Celestial. Esa paz yo tengo acceso a mi Padre, en cualquier momento tengo acceso. No hay más bloqueos. El hombre viejo sí tiene ese problema. Fue echado de la gloria de Dios. Fue destituido de la gloria de Dios. Fue declarado, es enemigo de Dios. No puede acercarse a Dios. Y ese es el problema de la religión, ¿no? Cualquier religión, nómbrese como se llame. Yo voy a tener una relación con Dios a mi manera. Y yo voy a cumplir con lo que Dios dice. Ese fue el problema de los judíos con la ley. La ley nunca fue dada para cumplirla. Pero ellos dijeron, yo no quiero tener relación con su Dios, Moisés. Usted la tenga. Tráigame lo que tengo que hacer y yo lo hago. Ya. Sí, ok. Pero la ley fue dada para mostrar lo horrible de la naturaleza del hombre pecador. Lo horrible. Ese era el único propósito de la ley, era ese. Nada más. Porque es imposible cumplirla. Dios nunca la dio para que la cumpliera. Desde el principio, como hablamos los otros estudios bíblicos, desde el principio ha sido por gracia, por medio de la fe, para que sea firme. ¿Por qué quiere decir eso? Es firme porque el fiel es el Señor Jesucristo. Por eso es firme. Porque si Dios me dice, Jorge Rodríguez, voy a darle esto, y usted manténgase fiel, y ¿sabe qué pasa? Ahí no hay firmeza. Yo al segundo le fallo a Dios. Pero esta gracia, es por gracia la salvación, por medio de la fe depositada en Cristo Jesús, para que sea firme. Es firme porque Cristo Jesús es el obediente, Cristo Jesús es el fiel. Y allí donde yo deposito mi fe, es un ancla para mí. Y Él nunca le va a fallar a Dios. Y eso es lo que mueve a Dios. Cuando yo recibo la gracia de Dios de esa manera, quito los ojos de mi propia fidelidad y obediencia y los deposito 100% en Él. Mis ojos se depositan en Él, en la hora perfecta, entendiendo lo que Él sufrió, lo que Él pagó. Y cuando yo entiendo eso crea amor. Cuando alguien paga la deuda de uno, que uno se merece, y uno se va libre, eso crea una gratitud. Jessica sabe más o menos mi historia. Yo sé lo que es estar preso. Yo estuve preso en los Estados Unidos. 23 años y medio. ¿Usted sabe cómo me sentiría yo que alguien diga, oye, Jorge, váyase para su casa, váyase? Yo hago su sentencia. Yo me quedo en este cuarto 23 años y medio y sufro lo que es preso y sufro todo lo... ¿Sabe lo que significa eso? Bueno, yo lo entiendo. Yo sí entiendo eso. Cristo Jesús pagó mi deuda. Entonces, eso es lo que en ese momento hay paz, porque entendemos eso, ¿no? Ya no hay más divisiones. No voy a poner en mi mente más esa cosa de conciencia de pecado, porque es que yo nací de nuevo. Yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Tu naturaleza no tiene nada que ver con Adán. Una vez y para siempre, no tiene nada que ver con Adán. Ese hombre viejo fue crucificado. Romanos 6, cuando tengan tiempo, léanlo. Romanos 6 dice eso. Ok, vamos a seguir el versículo 2, con eso terminamos ya. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por quién? Está hablando. Por alguien más, por Cristo Jesús también, todo Cristo Jesús. Por quien también tenemos entrada. Esta palabra entrada es como una puerta, ¿no? Entrada a algún lugar.
tenemos acceso. Oiga lo que significa eso. Por aquí tengo algo que me gustó mucho, que estaba estudiando hoy. Dice, lo tengo por aquí. Un privilegio de acercarse. Oiga eso. La entrada es que tenemos el privilegio de acercarnos, dice la Biblia, a esta gracia, a este favor inmerecido, porque no lo merecíamos, sino que Cristo Jesús tomó mi lugar y yo acepté eso, ese regalo, y ahora tengo acceso, tengo el privilegio de acercarme a ese favor de Dios que es, cuando hablemos de la gracia, es algo tan grande, que me afecta mi vida hoy mismo, afecta mi trabajo, afecta a mi familia, afecta todo lo que tenga que ver alrededor de mi vida. Tengo entrada, dice la Biblia. Tengo acceso, tengo el privilegio. Imagínense que le digan a usted, ok, yo quiero tener entrada, quiero tener acceso al presidente de Colombia, pongamos un ejemplo. ¿Usted se imagina cuántas cartas tiene que mandar y cuántas respuestas si le responden alguna vez? Yo le aseguro que es casi imposible eso. Tener acceso a alguien, pues, con poder y todo. Aquí estamos hablando del creador del universo. El que si quiere algo lo hace así y se hace y ya. Nadie puede decirle que no. Yo soy testigo de esas cosas que me han pasado en mi vida. Cosas inverosímiles para el hombre natural. Nosotros, fuera de tener paz con Él, fuera de eso, tenemos acceso, tenemos el privilegio de tener de poder llegar a donde Él, de poder recibir ese favor inmerecido. No hay limitación, en otra palabra, no hay limitación en nosotros para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia, por quien también tenemos entrada por la fe, una vez más por la fe, todo es por lo que hizo Él, a esta gracia en la cual estamos firmes. Es firme esa relación porque no depende de mi fidelidad. Esto es muy importante porque muchos cristianos ven cuando fallan o cuando hacen, o cuando el enemigo les mete cosas en la cabeza, nos mete cosas en la cabeza, lo primero que hacemos es, Dios está lejísimos. Yo no tengo acceso a Dios. El pecado, esa conciencia de pecado vuelve. Estamos escuchando no a Dios, porque Dios nos acaba de decir, no, Señor, usted tiene acceso, usted tiene entrada, pero solamente cuando yo cumplo la ley o cuando yo no le fallo. No. Tiene entrada por la fe, una vez más, porque usted ha depositado toda su confianza en el que es fiel. Fíjense, y es firme, dice, por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Con eso terminamos. Capítulo 3 de Romanos, versículo 23. ¿Lo lees, por favor? ¿Alguna de ustedes dos la lee? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, 3:23. Ya, un segundito. 5, 3. 3:23. Romanos 3. Yo lo estoy buscando. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ahora voy a leértelo en Reina Valera. Por cuanto todos pecaron, todo ser humano. Y vea lo que dice. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos. Fuera de aquí, de mi presencia. Ahora veamos el contraste. El contraste tan radical, se dice, como tan fuerte. Miren, versículo 2 de Romanos capítulo 5, 2, la última parte. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Acá, destituidos de la gloria de Dios, y aquí nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿La diferencia? Reconciliación, unión, paz, acceso a la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que es
Cuando se estudia eso, uno ve, es todo lo relacionado a la vida nuestra, Dios la quiere suplir en abundancia. Y fuera de eso, la gracia es un favor inmerecido. No es porque usted se lo merece, no es porque usted es bueno o buena, no es porque usted paga. No. Es porque usted se atrevió a creerle a Dios y dijo, yo deposito mi confianza en el único que es fiel. Yo repito esto porque quiero es que como quitar de esta mente que depende de mi relación con Dios, de mi fidelidad. Y repito, no estoy hablando de que vamos a pecar y hacer lo que queremos porque Cristo es suyo. No, porque vuelvo a lo mismo. Hubo una muerte y una resurrección. Este nuevo ser ama a Dios. Este nuevo ser, aun cuando le falla a Dios, ya no es del mismo. Una naturaleza diferente, cambió de naturaleza. Y eso quiere decir que ahora dentro de mi vida el Espíritu Santo vive Cristo. Y cuando yo le fallo a Dios, no me gusta. No me tienen que decir nadie que deje de hacer esto y lo otro. Es que no me gusta, es en contra de mi naturaleza. Estoy renovando mi mente y vuelvo aquí. Y eso crea paz. Crea paz. Mi paz no me la roba nadie. Solamente si le escucho a otro, porque cada vez que venga Romanos 5 me va a decir lo mismo. Usted está con paz conmigo. Esto no cambia. Lo que cambia es a quién escucho. Y el que me dice todas mentiras no es Dios. Dios nunca me dice a mí como su hijo que mi paz y con él se rompió. Nunca. Es lo que Dios me dice, vamos, pongan los ojos en el que es fiel. Su paz depende de la fidelidad. El día que él me falle a mí, sientas así. Pero nunca me va a fallar. Y él es mi sumo sacerdote. Entonces vamos a dejarlo hasta allí. Nomás 2 versículos, hablamos bastante, pero es que este es un tema que para mí es mi pasión, mejor dicho. Porque no hay nada mejor que uno sea declarado justo. Que no tenga deuda con nadie. O sea, como alguien que salió de la prisión, no hay nada mejor. A mí nadie me puede llegar a mi casa y decir, ay, Jorge Rodríguez, usted le debe al gobierno de Estados Unidos tanto. No, yo le pagué, me dieron 23 años y 23 años y medio. Yo no tengo deuda con nadie. Eso me da a mí, eso lo digo yo con toda mi fuerza. Lo digo igualmente con relación al pecado y el pasado y todo. Yo tengo paz porque mi Señor Jesucristo pagó mi deuda y se la pagó al juez del mundo que es puro y santo y perfecto y él no recibe nada que sea perfección. Y me declaró justo porque fue el pago perfecto. Entonces allí paro porque uno sigue con esto. Y entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren decir algo? ¿Fue claro esto? ¿Algo quedó como no claro? Para mí quedó muy claro, gracias. Sí, para mí también quedó muy claro, muchas gracias. Bueno. Entonces, durante esta semana que nos reunimos el próximo martes, si ustedes tienen Tepito, léanse capítulo 5 o pues Romano, ¿no? Lo que Dios les guíe y ustedes van a pues cuando vengamos el martes, vamos ya a seguir con otros versículos y va a ser más, o si tienen algunas preguntas, podemos comenzar con preguntas para ver que ustedes, si tienen alguna, podemos aclararlas así también. Acuérdense, nuestros estudios bíblicos hoy oyeron porque había mucha explicación, pero nuestro estudio bíblico es preguntas, yo paro el momento que haya una pregunta, hablamos de lo que usted tenga en su corazón. Ese es lo bueno del estudio bíblico, que uno pueda participar, ¿no? Pero bueno, gracias por venir otra vez y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este día tan maravilloso. No nos habíamos visto hace un tiempo. Ayer fue el cumpleaños de Diana, los que están en México, ¿se acuerdan? Que tiene una bebita. Ella cumplió años ayer. No vino hoy porque está en la playa. Sí. Entonces, pero bueno. Entonces vamos a orar. Padre Todopoderoso, Creador del universo, Señor, te damos, verdaderamente venimos esta noche con corazones llenos de gratitud, Señor, de la obra perfecta, lo que verdaderamente costó, Señor, nuestra salvación, lo que te costó a ti, Padre Santo. Si estudiamos lo que Cristo Jesús sufrió en esa cruz del Calvario, el dolor y fuera de eso, la separación que experimentó contigo, Señor, y fue al infierno por nosotros. Enséñanos verdaderamente a apreciar lo que costó
esta relación, esta reconciliación contigo, Señor. Y que nunca pongamos los ojos en nosotros. Nosotros no tenemos nada para ofrecerte. Solamente es aceptar la abundancia de la gracia tuya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te amamos, Señor Jesús. Y Espíritu Santo, te agradecemos porque tú eres el maestro. No estamos nunca interesados en opiniones humanas, sino lo que dices tú en tu palabra. Y esta semilla, esta palabra que es una semilla que se siembra en nuestros corazones, declaramos que el enemigo no la va a robar, sino que al contrario va a producir fruto en nosotros. Esto va a quedarse en nuestra mente, en nuestro corazón, y vamos a meditar estos días en estas maravillas que tú lograste por nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ok. Amén. Thank you. Que pasen una semana bien chévere. Y Gracias pues, igualmente. sí. Y entonces, pues, nos vamos a ver el próximo martes. Y acuérdense, si tienen alguna preguntita cuando estén estudiando, la anotan y la